Teóricamente, tenemos unos 15 o 20 minutos para alejarnos de la zona de la explosión. Puedes dirigirte en contra del viento, en dirección contraria a la explosión, o en perpendicular con respecto a la dirección del viento. Confiar en la dirección del viento puede suponer un error fatal. No importa lo que haya ocurrido. Siempre hay funcionarios de la salud pública dispuestos a aparecer en los medios para proporcionarnos información. Los laboratorios del gobierno continúan localizando la nube en el mapa, teniendo en cuenta las condiciones del viento. La información se difunde rápidamente. 37 emisoras de radio seleccionadas retransmiten la información oficial a todo el país. Estas emisoras son conocidas como puntos de entrada primarios o emisoras PEP. La FEMA equipa a estas emisoras con generadores de emergencia. Washington DC se habría quedado sin suministro eléctrico y solo las personas que tengan un radio con dinamo podrán recibir la señal. Si no tienes los medios, no escucharás el mensaje. Cada vez somos más creativos a la hora de difundir información al público, utilizando medios como Facebook, Twitter y otras tecnologías. La Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias proporciona esta información a través de Twitter. Pero finalmente, si ninguno de esos métodos funciona, tendríamos que ir puerta por puerta en un coche patrulla con un altavoz. No nos quedaría otra alternativa. ¿Y cómo puede una persona ofrecer primeros auxilios sin arriesgar su propia vida? Hay que decidir rápidamente en qué zona de la ciudad podrías resultar útil a un mayor número de personas. E igualmente importante, y quizá más difícil, sería decidir con la misma rapidez y determinación qué zona y qué personas vas a dejar sin ayuda. ...40 minutos después de la detonación. El viento extiende la lluvia radiactiva. Los laboratorios buscan la manera de mantenerse alejados de la nube. Un plan de evacuación del gobierno se pone en marcha bajo la amenaza de una segunda bomba. Si una bomba nuclear estallase en Estados Unidos, el mundo entero cambiaría para siempre, y no precisamente a mejor. Estoy seguro de que las personas que ejecutaran el ataque, o quizás otras, comunicarían que tienen en su poder otras 5 o 10 bombas nucleares más, y que empezarían a detonarlas si no se atiende a sus demandas. Su amenaza se haría pública y provocarían el pánico. Habiendo detonado ya una bomba, ¿cómo no creerles? El caos podría ser total si llegase esa situación mañana. NEST, el equipo de emergencias nucleares de Estados Unidos, entra en acción. Está compuesto por científicos y expertos en terrorismo dispersos por todo el territorio nacional. Su trabajo consiste en buscar armas nucleares a escala internacional. En los atentados del 11S, los miembros de NEST empezaron a movilizarse antes de que cayera la segunda torre. Fue creado en 1974. ¿En qué contexto nos encontramos? Tiene una granada de mano y está dispuesto a hacer explotar el avión. Debemos aterrizar en Beirut. Los terroristas estaban tomando rehenes, secuestraban aviones y raptaban a diplomáticos. Hablaban con las embajadas de todo el mundo para hacer peticiones políticas. Así que los analistas se preguntaron qué pasaría si daban un paso más. Y en vez de retener pasajeros de un avión como rehenes, portaban un arma de destrucción masiva y tomaban como rehén a toda una ciudad. NEST puede poner en marcha sus equipos de 7 hombres en menos de 2 horas. Parece que hay 400 miembros repartidos por todo el país, en una docena de puntos estratégicos. Vestidos de calle y equipados con detectores de radiación en forma de maletines, buscan armas nucleares como quien busca una aguja en un pajar. Desde su base en Nuevo México, esperan la orden del Departamento de Seguridad Nacional. La operación FlyNest les concede prioridad en todo el espacio aéreo.
Sus aviones pueden transportar a 200 miembros del equipo Nest y un cargamento de más de 30 toneladas hasta cualquier ciudad de Estados Unidos. Después de la explosión, los aviones irían cargados con detectores que camuflarían después en furgonetas. También se recurriría a helicópteros preparados para sobrevolar puntos estratégicos como puertos o puentes en busca de armas nucleares. Su misión es prestar apoyo al FBI a la hora de desactivar una segunda o sucesivas bombas. Han actuado tanto antes como después del 11S, aunque especialmente tras esa fecha. Desde entonces el gobierno ha invertido en la mejora de sus recursos. En octubre de 2001, Nest recibe un informe de un agente de la CIA que se hace llamar Dragonfire. Un ataque nuclear respaldado por Al-Qaeda amenaza Nueva York de forma inminente. Cientos de miembros de Nest inundan las calles de Manhattan. Un mes después de los ataques del 11S, el director de la CIA se entrevistó con el presidente. Le comunicó que Dragonfire había transmitido un informe donde explicaba que Al-Qaeda poseía una pequeña bomba nuclear obtenida de los arsenales de la antigua Unión Soviética. Había introducido la bomba en Estados Unidos y pretendía hacerla estallar en Nueva York. El presidente contuvo el aliento y después tuvo lugar un diálogo muy particular. ¿El arsenal de la antigua Unión Soviética tenía ese tipo de bombas? Sí. ¿Existía un registro de esas bombas en el departamento o institución responsable? No. ¿Es posible que Al-Qaeda se haya hecho con una de esas armas? Sí. ¿Es posible que Al-Qaeda haya introducido la bomba en Nueva York y esté a punto de hacerla explotar? Sí. Lo que se deduce de este diálogo es que no existía ninguna base científica o tecnológica para negar el informe de Dragonfire, según el cual Al-Qaeda estaba a punto de hacer explotar una bomba nuclear en Nueva York. Si hoy recibiésemos un informe similar, informando de la existencia de una bomba en Chicago, Los Ángeles, Boston o Nueva York, no habría ningún fundamento para negar su veracidad. Podría ser perfectamente cierto. Algunos afirman que la cuestión no es si pasará o no, sino cuándo. Creemos que cualquier persona con la suficiente preparación, con ciertos conocimientos científicos sobre física nuclear y sobre la fabricación de armas, podría liderar un equipo de personas para construir un arma nuclear. Esto siempre y cuando contaran con el material necesario. Hoy hay en el mundo material suficiente para fabricar 250.000 armas nucleares y solo hace falta una para destruir por completo Washington DC. Si me preguntas qué lugares del mundo me inspiran más desconfianza, contestaría Rusia, Pakistán y todos los reactores nucleares que utilizan uranio enriquecido como combustible. Rusia posee la mayor cantidad de material nuclear del mundo, repartido entre sus 11 usos horarios. Cuando cayó el telón de acero en 1989, ese arsenal quedó inutilizado. Los trabajadores de las centrales nucleares llevaban 6 meses sin cobrar. Los presupuestos para sustentarlas fueron cancelados y en muchos casos dichas centrales acabaron siendo un coladero. Muchas carecían de detectores que hicieran saltar las alarmas si alguien se llevaba plutonio en una mochila. El nivel de corrupción que acompañó a la desintegración de la Unión Soviética es casi imposible de imaginar. Se puso de moda el dicho "todo está en venta", y efectivamente era así. Los errores administrativos ofrecían posibilidades de hacerse millonario, o para algunos, de tener algo que llevarse a la boca, y merecía la pena correr riesgos. Los trabajadores de las instalaciones sabían que su sistema de contabilidad permitía que mientras la producción estuviese tan solo un par de puntos por debajo de la aportación inicial, las pérdidas se considerarían normales. Uno de ellos podía, por tanto, llevarse pequeñas cantidades de uranio enriquecido. Al final, habría sacado un total de 1,5 kilos de uranio enriquecido al 90%, que es el uranio que se utiliza en la fabricación de bombas. Si le descubrían, diría que lo único que quería era un poco de dinero para cambiar el frigorífico de casa y comprar una lavadora nueva.
Si hablamos de terrorismo y armamento nuclear, debemos hacernos una serie de preguntas. Primera, ¿usarían los terroristas armas nucleares? Desgraciadamente la respuesta sin dudar es sí. En segundo lugar, si los terroristas consiguen el material nuclear necesario, ¿serían capaces de fabricar una bomba nuclear? La respuesta de nuevo es sí. En tercer lugar, ¿es posible que los terroristas consigan uranio enriquecido o plutonio? Por desgracia, la respuesta vuelve a ser afirmativa. ¿Y todo lo que no sabemos? Precisamente lo que no sabemos es lo que más debería preocuparnos. El material necesario para fabricar una bomba cabe perfectamente en un maletín. Si pudiera mostrar eso de lo que hablamos, si tuviéramos una cantidad de uranio enriquecido más o menos de este tamaño, pesaría mucho por su masa, quizá unos 35 kilos, pero cabría en un maletín. Una vez que ha salido de las instalaciones donde es generado, puede transportarse fácilmente. De hecho, es muy difícil recuperarlo e impedir que alguien lo envíe a otro país camuflado de una u otra forma. Cada año, 9 millones de contenedores entran en los puertos estadounidenses. Solo el 5% son inspeccionados antes de que sus mercancías sean cargadas en trenes, camiones o furgonetas con dirección a cualquiera de las ciudades del país. Recuerdo que un profesor de la Universidad de California solía decir: si dudas de que un terrorista pueda introducir una bomba nuclear en una ciudad como Los Ángeles, piensa que siempre podría esconderla en un fardo de marihuana y disiparás tus dudas. La humanidad tendrá que vivir con el miedo a que un ciudadano ruso guarde 90 kilos de plutonio 239 en su sótano. Lo llevaría allí en 1989 y desde entonces estaría esperando a venderlo al mejor postor, que llegaría en un futuro más o menos cercano. Algunos expertos creen que ese futuro ya ha llegado.